En Empresas 360 siempre hablamos de distintos sectores, de minería, agropecuario, industrias en general, comercios, y todos tienen un factor común, el tema de liderazgo, la gestión, la empatía con la gente, la innovación y el futuro. Nunca hemos hablado del sector de salud y creo que todos esos elementos están en alguien que está en la salud y que lo está gestionando día a día y que por ahí, mientras estamos sanos, no lo valoramos tanto, pero luego realmente son los que nos sacan de los momentos difíciles. Pero para hablar de eso, hoy lo tenemos a Cristian Saninovich, cirujano. ¿Cómo estás, Cristian? Hola, Juan, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, realmente un placer que estés aquí con nosotros. Gracias por estar. Muchas gracias. Y bueno, realmente siempre hablamos de un montón de sectores de la economía y creo que desde lo humano, lo fundamental, muchas veces no es que lo dejamos de lado, pero realmente nos interesa alguien que está en la salud, que maneja riesgo, que maneja equipos y realmente ver cómo se sustancia todo eso. Pero para comentar un poquito la salud argentina, ¿cuáles son los principales desafíos en este momento que vos ves desde tu sector? Bueno, primero que nada, yo hago cirugía plástica y estética y reparadora. Y desde el punto de vista del cirujano plástico en el ámbito privado, hoy uno de los desafíos es mantener este flujo de pacientes que constantemente se acercan al consultorio, ¿sí? Claro. Eso es uno de los desafíos más importantes, es uno de los objetivos de toda empresa, porque esto es un servicio y por eso también lo tomamos como una empresa, si bien el cliente es el paciente en realidad, tiene un enfoque empresarial también 100%. Claro. ¿Está? Entonces, uno de los desafíos siempre es cómo el paciente cree más en el cirujano plástico, en este caso en la especialidad que yo hago, para acercarse y, digamos, optar y elegir por el cirujano plástico. Claro. Y desde el punto de vista, lo que es el área, básicamente, lo que es innovación tecnológica en tu área de cirugía, ¿cómo viste en los últimos 10 años los avances? Ha avanzado muchísimo. La cirugía plástica sigue avanzando. La cirugía plástica, aunque uno crea que ya está todo descripto, se sigue evolucionando. De hecho, justamente hoy estaba terminando un trabajo científico que lo voy a presentar en un congreso en México en octubre, y habla sobre la evolución de la cirugía plástica mamaria, sobre todo, y cómo el advenimiento de la tecnología y de ciertas nuevas técnicas nos ayudan a nosotros como cirujanos plásticos a poder evolucionar la cirugía plástica. ¿Está? Claro. Siempre partimos de una filosofía ya existente, obviamente. Sí, seguro. Pero esto va evolucionando y es constante. ¿Está? El advenimiento o la llegada de equipos nuevos, de tecnología nueva, de nuevos, en el caso de la cirugía mamaria, de nuevos implantes mamarios con nueva tecnología, todo eso suma a la evolución de la cirugía plástica. Y desde el punto de vista, lo que es la gestión, el liderazgo, o sea, nosotros siempre hablamos de equipos, y me imagino que en tu actividad, que debe ser realmente estresante estar en un quirófano, ¿cómo armás un equipo? Bien, ¿Cómo yo decidís? vengo de haber estado 20 años en una de las clínicas de las que fueron más reconocidas en cirugía plástica en Argentina, en zona norte, de los cuales los últimos 5 años fui el director, y bueno, y ahí comencé a gestionar el tema del equipo y el liderazgo. Es muy importante reconocer los perfiles de cada una de las personas que van a integrar, porque vas a tener que delegar, y delegar en este caso significa delegar una responsabilidad tan grande que es el paciente. ¿Está? Claro. Entonces es muy importante elegir quiénes te van a acompañar, qué tipo de personas son, qué perfil tienen y si ese perfil se adapta con lo que uno está buscando también, ¿sí? Seguro. Es sumamente interesante porque es verdad que estamos bajo un estrés constante, ¿sí? Pero los cirujanos en sí estamos acostumbrados a vivir en esa situación de estrés. ¿Está? Entrar a un quirófano, si bien a algunos le puede resultar como mucho más frío, mucho más distante, es nuestro ámbito de desarrollo, y como cirujanos, o sea, tenemos como mucha empatía con el lugar.
¿está? Y nos sentimos realmente a gusto y es así como nos manejamos en el día a día. Claro, seguro. Y bueno, esa presión que vos me comentás, también la tenés vos personalmente con el paciente, pero también cómo es el grupo que rodea al paciente, los familiares, amigos, ¿cómo se maneja eso? Bueno, en la cirugía plástica es bastante particular porque, o sea, vamos a empezar a hablar de lo que es, digamos, las expectativas. Y ahí están las expectativas del paciente, las expectativas de la familia, que cuando hablamos de la familia puede ser de la pareja, de la paciente o del paciente, ¿está? Entonces, constantemente estamos poniéndonos en el lugar del paciente. Claro. Y siempre lo que hacemos, al menos en el grupo quirúrgico que yo, digamos, organizo y en el cual formo parte, es poner al paciente en el centro, ¿está? O sea, es el patient centricity, que hoy se habla mucho de poner al paciente en el centro y que el paciente sea realmente la persona invitada a este espacio, ¿está? Claro. No esa sensación del paciente distante, un paciente más, no, el acompañamiento 360 desde el inicio, desde ese momento que el paciente toma la decisión, porque el paciente que está operándose en este momento no solo te vino a ver antes, sino que además tomó esa decisión por lo menos 3 meses antes. Claro. ¿Está? Hay algo en cuanto a lo psicológico que el paciente dice, bueno, esto no me agrada, lo quiero mejorar, y después entra en acción el llamado, con quién, dónde, y empieza a buscar. Claro. Hasta que el paciente llega a la primera consulta. Sí, digamos que el paciente es el eje por el cual ustedes se mueven alrededor de Totalmente, él. Totalmente. Claro. Y eso cambió y es uno de los grandes cambios que hay y que se ven muchos cirujanos plásticos, claro. ¿Está? Y en muchos aspectos de la salud y en otras especialidades también. Hoy el paciente como eje. Perfecto. Déjame comentar a la audiencia, estamos hablando con Cristian Saninovich, cirujano plástico. Y en ese punto justamente de trabajar bajo presión y lo que son los equipos, y me lo estás comentando bien, también hay un tema que tenemos que ver ya saliendo de esa área, de la actividad de la medicina como una actividad empresarial. ¿Cómo lo encaran? ¿Cómo bien. Es? En el caso, vuelvo a la cirugía plástica, ¿no? La cirugía plástica es un servicio, ¿está? Y como servicio, o sea, lo encaramos primero con mucho respeto, ¿está? Y el paciente realmente tiene que sentirse como a gusto con nosotros. Por eso, o sea, somos realmente un equipo que acompañamos al paciente en todo momento, ¿sí? Claro. Y esto sucede también en el resto de la medicina, ¿está? Sí, seguro. O sea, tu ámbito es exclusivamente la cirugía plástica, sí. Pero en todo lo que es la medicina justamente también es un factor común. Totalmente, esto sucede, exactamente. Obviamente, hablándolo con colegas de otras especialidades, se vuelve a replicar esto que estoy contando en diferentes especialidades y con diferentes aspectos. Claro, y desde tu punto de vista también, ¿cuál es el desafío, por ejemplo, económico en este momento en la actividad de la medicina, del sector en general? El desafío hoy es generar mejor calidad. ¿Está? O sea, los profesionales de Argentina realmente somos profesionales distinguidos en el mundo entero. Entonces, el desafío es cómo mantenemos esa calidad asistencial aún con las controversias que se pueden presentar. ¿Está? Hablando en diferentes aspectos, ¿no? Desde el punto de vista del médico que trabaja solamente en relación privada y aquel que está en relación pública también, ¿sí? Entonces, ¿cómo mantenemos eso? ¿Cómo mantenemos esa calidad de atención enfocándonos en el paciente y olvidándonos un poco del background de alrededor, ¿no? Desde ya. Y me estás justamente dando pie a un tema que realmente interesa, que es transversal a todas las actividades, que básicamente es la formación, en este caso de nuevos médicos, y en general nosotros lo hablamos de profesionales. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo están las universidades? ¿Cómo es la inclinación de las nuevas generaciones a tomar la medicina como una aspiración a poder lograr una profesión? La medicina siempre
siempre tiene esto de la ayuda al prójimo, ¿no? De la empatía, del asistencialismo. O sea, creo que eso tiene que nacer de cada uno. Si te gusta medicina, eso, hagas la especialidad que hagas, tiene que nacer de vos y es como una vocación de servicio y eso lo tenemos todos los médicos. ¿Está? Unos en más, otros en menos. Las universidades hoy están recibiendo demasiadas personas que se están formando, ¿sí? Y incluso en la cirugía plástica también. El tema es de qué calidad de profesionales se están formando y qué calidad de cirujanos están saliendo a trabajar hoy en día o se están recibiendo. ¿Y ahí cómo lo ves desde tu profesión y de todo tu expertise que tenés en el área? Cada vez somos más y creo también que cada vez necesitamos apuntalar más a la gente joven. Por eso es importante estar presente en las sociedades científicas, participar de las sociedades científicas, ya sea desde el punto de vista ya como dando charlas o acercándose para continuar la actividad, como así también apuntalando desde los hospitales, las residencias, la facultad, todo este tipo de actividades, ¿sí? Para no perder la calidad. Seguro. Que fue lo que siempre nos distinguió a nosotros en todos lados. Cristian, y vos me estabas comentando que estás haciendo un trabajo que lo haces poner en un congreso en México. ¿De qué trata ese trabajo? Ese trabajo es en palabras que nosotros podamos entender de los no médicos. Es un trabajo que viene de una evolución de un trabajo del año pasado, que ya lo presenté en otro congreso internacional en Singapur, y es un trabajo sobre cirugía mamaria y tiene que ver con cuán importantes son los resultados de la cirugía mamaria, pero vistos desde el paciente. Ahí tenés el tema de la empatía y el paciente como centro, ¿sí? Claro. Es un análisis de pacientes, pero cómo el paciente se siente con el resultado. O sea, es un trabajo que en realidad lo empecé a escribir a partir de qué decían los pacientes sobre el resultado, qué expectativas tenían, cuáles eran sus resultados, si le gustaba, si no le gustaba. O sea, es netamente cualitativo y la verdad que fue sumamente interesante. Claro. ¿Sí? O sea, y es la evolución un poco del trabajo de México de este año. Parte del dato empírico y lo vas formalizando justamente en este estudio. Totalmente. Esto tiene que ver también con estos cambios de paradigma que se fueron dando en la cirugía plástica y que uno se va adaptando, ¿sí? Yo venía de tener una cierta formación quirúrgica, el advenimiento de nuevas técnicas, de nueva tecnología, me hizo a mí cambiar 180 grados y empezar a ver la cirugía plástica desde otro punto de vista. Y entonces dije, bueno, a ver, veamos si realmente los pacientes esto lo perciben. Y así fue. Qué bien, qué bien. Y dentro de esa reorientación que hablas y ese cambio de 180 grados, desde el punto de vista de la competencia que exige tu especialidad, sí. ¿Cómo lo ves la competencia que exige el futuro, por ejemplo? Veo un futuro sumamente competitivo. De hecho, no es la misma competencia hoy que hace 20 años, cuando yo terminé la residencia. Hoy hay que estar mucho más presente, mucho más activo. Y también hay que saber qué está ofreciendo cada uno, ¿sí? Claro. Y ser realista, consciente y no vender por vender o no ofrecer algo por ofrecerlo. ¿Está? Y eso lo vemos un poco hoy en las redes sociales, ¿no? O sea, hoy es el boom de las redes sociales, los pacientes consumen muchas redes sociales. Los pacientes, fíjate que pasa algo sumamente curioso que tiene que ver con que la cirugía, los cirujanos plásticos lo eligen a través de una red social. ¿Está? No importa si ese cirujano plástico forma o parte o no de la Sociedad de Cirugía Plástica de Argentina o de la Sociedad de Cirugía Plástica de Buenos Aires. No, importa a quién operó o quién lo hizo. Claro. ¿Está? Y eso la verdad que es un poco triste, ¿no? Sí, seguro. Porque la verdad los pacientes tienen que investigar un poquito más, tienen que saber a quién le están entregando su cuerpo. Deben contactar a las sociedades científicas. Hay una lista de cirujanos plásticos avalados por las sociedades científicas para saber con quién realmente te vas a operar o no. Seguro. Cristian, y ahora bueno, vamos a aprovecharnos que sos médico en general y comentanos un poco qué ves vos
como prevención y calidad de vida, por ejemplo, ¿qué consideras fundamental para vivir mejor en general? Hoy sobre todo estamos hablando un poco del cambio de paradigma y un poco del tema de, bueno, por un lado la nutrición y por otro lado un tema que se está tocando mucho, que es el tema de la epigenética, ¿sí? ¿Qué sería? La epigenética es el entorno, ¿sí? Ajá. O sea, cómo el entorno afecta al paciente, ¿está? Y hoy lo vemos muchísimo más. De hecho, mi socia, que es médica también y me acompaña en el consultorio, hace medicina de precisión y medicina de epigenética. Es la medicina del futuro, es la medicina preventiva, es la medicina que te va a evaluar a qué estuviste expuesto, a qué estás expuesto, qué modificaciones estás teniendo y cómo puedes mejorarlo. Está Claro. dentro del espacio que nosotros tenemos, que más allá de ser cirugía plástica y medicina estética, también está este espacio. Y ese espacio nos permite ver y ofrecer también a los pacientes un enfoque también como más médico. Claro. ¿Está? No la cirugía plástica desde el punto de vista más frívolo, no. Realmente el interés por la salud del paciente. En general. Totalmente. Antes de finalizar un tema que me gustaría que nos digas, ¿cuáles son en la medicina los avances que veremos en los próximos 10 años? ¿Podés aventurar algo? Y uno de los avances es el tema de la medicina robótica. La medicina robótica cada vez está avanzando más y cada vez más especialidades la están adquiriendo. O sea, la medicina robótica va a ser el futuro de la medicina. O sea, obviamente siempre vamos a estar los médicos, claro, seguro, por detrás, pero la medicina robótica o la medicina mínimamente invasiva, con poca invasión del cuerpo, es lo que se viene, es lo que ya está pasando y es lo que va a seguir pasando. Y es lo que se va a seguir desafiando para el futuro. Bien, perfecto. Bueno, Cristian, como último, los oyentes que te quieren seguir en las redes, ¿dónde te pueden seguir? ¿Dónde te podemos contactar? Bien, el espacio que tenemos se llama dept.clinica y yo soy Cristian Saninovich, también me pueden contactar por ahí sin ningún inconveniente. Perfecto. Bueno, Cristian, realmente agradecidísimo. Un placer. Que te hayas venido aquí al piso. La verdad que son todos conceptos que realmente nos ayudan en el día a día y por más que nuestro programa es Empresa 360, yo creo que la medicina y la salud hacen para que cualquiera pueda girar una empresa sanamente. También. Totalmente. Y con un equipo. Así que agradecidísimo. Gracias Juan. A vos.